presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de ti. Y conmigo, y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y quiero habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Vamos, cántalo. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Vamos, humíllate. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy te doy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, mi Jesús. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh sí, Señor, en esta noche, Señor, queremos que tú nos hables, Espíritu Santo de Dios. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos. Menguamos para que tú crezcas. Amado Espíritu Santo, ven, y que esta noche tu presencia, tu gloria descienda en nosotros. Ven, desciende. Ven, desciende. Te necesitamos. Te necesitamos, di conmigo, te necesito, Señor. Habla mi corazón. Estamos deseosos de ti. Abre nuestro entendimiento, y que la luz de tu palabra en esta noche, la revelación de tu palabra venga a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.
Amén. Amén. Amada iglesia, sean todos bienvenidos. Buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar al pendiente de esta reunión. Y en esta hora le hemos dicho al Espíritu Santo que Él nos hable, que Él en esta hora nos ministre, que Él venga y nos revele su palabra. Que el Espíritu Santo haga en esta noche una obra profunda en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Todos los que están hambrientos y sedientos digan amén. Y todos los que se van a dejar usar por el Señor digan amén. Y los que van a abrir su corazón en esta noche para que el Espíritu Santo te hable, di conmigo amén. Así sea. Amén. Bueno, en esta hora yo quiero hablarte de algo que yo creo que todos pasamos por esto. Y la verdad es que de cierta manera a veces nos quisiéramos librar de esas luchas, de esas pruebas que a veces uno pasa, ¿no? Quisiéramos no pasar por desiertos, pero Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito por el cual nos mete en los desiertos. O muchos entran a los desiertos por otras causas. Pero hoy te quiero llevar a través de la palabra. Y hoy le titulé a este mensaje, Llevados al desierto. Di conmigo amén si tú has estado en un desierto. Amén, ¿verdad? Todos hemos pasado por desiertos. Y algunos porque voluntariamente decimos, sí Señor, entramos a ese desierto. Porque queremos más de ti, porque queremos encontrarnos contigo. Pero muchos son llevados por causa de otras razones. Y en esta noche yo quiero hablarte acerca de como le titulé, Llevados al desierto. Yo no sé, cuando te hablo de desierto, yo no sé qué palabra venga a tu mente. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú miras un desierto? Sí, lo primero es que un desierto es seco, un desierto es árido, un desierto es austero, hay calor, es severo, es difícil, es amenazador, ¿verdad? Hay esterilidad, o sea, más bien es estéril el lugar, ¿verdad? No hay nada, no hay plantas, no hay nada verde. Entonces cuando pensamos en un desierto, siempre pensamos en todo esto. Pero sabes, también como personas atravesamos por desiertos y desiertos difíciles. Hay momentos de pérdidas, momentos de crisis, momentos de tragedia, momentos de soledad, momentos de conflicto, momentos de dificultad. Hay momentos de problemas, de separación, de lágrimas, de tristeza. O sea, todos pasamos por un desierto, ¿no? Ya sea familiar, económico, emocional, espiritual, en todas las áreas, y todos pasamos por desiertos. Pero los desiertos nos hablan de un trato, pero los desiertos también nos hablan de algo sagrado, de algo que es tan importante y que a veces decimos, yo le huyo a esos desiertos. Y hoy lo vamos a ver, por qué atravesamos los desiertos. Fíjate, fue en un desierto donde Dios le dio la ley a Moisés, ¿sí? Donde Dios le dio su ley, donde Dios le dio a la palabra, donde Él reveló su presencia. Así que si Él reveló su presencia, si el Señor dio la ley, si el Señor dio la palabra, ¿sabes? Entonces no estamos hablando de que el desierto es sagrado. Te voy a decir por qué. Porque esos momentos difíciles en nuestra vida son sagrados. ¿Por qué será? Porque todo hijo de Dios que pasa por los desiertos, estoy diciendo todo hijo de Dios, va a decir sí, amén, son sagrados. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué es sagrado?
Porque la palabra desierto, fíjate, es midbar, midbar. Y viene de la raíz hebrea dabar, que significa hablar. No estoy hablando del midbar, de lo que hacen los muchachos a los 13 años, ¿no? Es muy diferente. La cultura hebrea tiene muchas palabras en hebrea y en hebreo, pero tiene su significado. Y lo hermoso de todo esto es de que le puedes sacar provecho a estas palabras y entender el significado. Cuando tú comprendes cada palabra, como en el caso de midbar, lo que significa, nos abre muchísimo nuestra mente, nuestro entendimiento. Yo quiero y le pido al Espíritu Santo que en esta noche Él te pueda hablar. Así que en hebreo hay una palabra que es dabar, y esta palabra significa hablar. Significa hablar. Midbar viene de la raíz hebrea, que es dabar, y significa hablar. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto es donde Dios nos habla. En el desierto es un lugar donde Dios nos habla de manera especial. En el desierto, lo que tú has pasado, has vivido, yo sé que Dios te ha hablado de una manera especial. Y muchos, por haber atravesado esos desiertos, es como han podido escuchar la voz de Dios. Dios les ha dado respuesta en medio de su necesidad. Porque cuando uno está con que tiene todo bien, donde uno no pasa por desiertos, sino que oímos tantas voces, pero menos la voz del Señor. Entonces cuando el Señor a sus hijos los mete en un desierto, es con el propósito de que Él nos quiere hablar. Él te quiere hablar. Así que si tú has pasado por un desierto, déjame decirte que el Señor está tan interesado en querer hablarte. Dispón tu corazón, porque el Señor te quiere hablar en esta hora. En esta hora Él te va a hablar. Así que, dado que el desierto es un lugar desolado, donde no hay nada, precisamente por eso, porque es un lugar ideal para oír la voz de Dios, para escucharlo a Él. Porque sabes que en un desierto no hay distractores, o no hay muchos distractores. Simbólicamente, el desierto representa momentos de prueba en la vida. Y más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué llevó Dios a su pueblo en el desierto al midbar? ¿Por qué Dios te has puesto a pensar por qué el Señor llevó a su pueblo Israel por el desierto? ¿Sabes para qué? Para poder hablarles. Para poder hablarles. El Señor llevó a Moisés en el desierto al midbar para hablarle por medio de una zarza ardiendo. El Señor llevó a Elías en el midbar para poder hablarle en un silbo apacible. Y sabes, el Señor nos lleva al desierto para poder hablarnos. Si tú estás pasando por un desierto, si estás atravesando ahorita en este tiempo, te sientes que te encuentras en un desierto, es porque Dios te quiere hablar. Recuerda, en el desierto no hay muchos distractores. ¿Qué hay en el desierto que lo convierte en un lugar donde Dios nos habla? ¿Qué hay en el desierto? ¿Tú qué es lo que ves en el desierto? Pues no mucho, ¿verdad? No muchas cosas. Hay rocas, hay arena, hay montañas, pero no hay flores. No hay flores de colores, ¿verdad que no? Pero Dios nos habla, pero a veces no oímos. Así que
tenemos muchas distracciones, pero en el desierto ya no hay distracciones. De modo que Dios nos lleva en el desierto para que podamos oír su voz. Yo estoy bien convencida de que en esta noche el Señor te quiere hablar. El Señor te quiere hablar. No permitas que las distracciones, que los hijos, que si el trabajo, que si el teléfono, que si la televisión. Es más, si tú estás la televisión y a lo mejor tienes tu celular puesto, yo te diría, apaga tu televisor. Y escucha este mensaje, porque este mensaje va a edificar tu vida. Este mensaje, Dios quiere hablarte. Y si luego preguntas, ¿por qué yo pasé por este desierto? Aquí tienes la respuesta. Aquí tienes la palabra la cual te va a ayudar para esos tiempos de desiertos donde tú estés atravesando. Tenemos muchas distracciones y por esa razón Dios nos lleva al desierto, porque Él nos quiere hablar. Ahí Él nos quiere hablar y ahí vamos a poder escuchar su voz. Así que yo te digo una cosa, no tengas temor ni desprecies el desierto. No te atemorices cuando el Señor te introduce en un desierto. Ni lo menosprecies, ni lo desprecies. Te voy a decir por qué. Porque Dios lo que quiere hacer es quitar todas tus distracciones. Y lo que tenemos que hacer es aceptar esos desiertos por los cuales atravesamos. Yo quiero invitarte a que te acerques a Él y lo escuches a Él. Porque Él está deseando hablarte. Tú eres la persona que le vas a decir, Señor, habla. A veces estamos en un desierto y es más lo que lloramos, lo que nos quejamos, lo que nos distraemos. Y por esa razón no podemos escuchar la voz de Dios. No podemos escucharlo. Dios nos lleva a un desierto, a un midbar. Nos introduce al midbar para poder oír la voz de Dios. Amén. Camino del desierto, cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Él dice la palabra que Él no los llevó por el camino fácil hacia esa tierra prometida. Él no nos introdujo al camino fácil. Aún la misma palabra dice que ancho es el camino que te lleva a la perdición, pero angosto es el camino que te lleva a la vida eterna. Y mucha gente hoy en día está transitando por esos caminos anchos donde los está conduciendo a la perdición. Y la Biblia habla que a su pueblo, a los israelitas, el Señor dice que los llevó por el desierto. Y no los introdujo, dice, porque la palabra dice que los israelitas, ellos estaban a punto de poseer una tierra y tenían que tomarla, tenían que conquistarla. Y estaban a 2 semanas para poder cruzar. Y para poder tomar esa tierra de bendición, esa tierra donde fluye leche y miel. Pero dijo el Señor, yo no los voy a introducir por la ruta más corta. Yo no los voy a meter por esa ruta más corta. Ellos estaban en Egipto y para atravesar Egipto simplemente tenían que caminar recto. Era recto caminar y estaban a 2 semanas para poder entrar a esa bendición. Pero el Señor dice que Él no quiso introducirlos o meterlos, que pasaran por esa ruta que era más corta, sino que los metió al desierto. ¿Y por qué razón? La Biblia te dice que los llevó al desierto y lo explica en Éxodo 13. Dice, y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto.
Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Sabes? Si los israelitas hubieran ido en línea recta, sí, en línea recta desde Egipto donde se encontraban, donde Dios los sacó con mano poderosa, los sacó con bendición. Si ellos, los israelitas, hubiesen atravesado Egipto hacia Canaán, entonces ellos podían haber llegado en 2 semanas. Y ese hubiese sido el camino fácil. Pero la Biblia aquí, lo que acabamos de leer, explica que si ellos hubieran tomado esa vía, habría quedado abierto el camino de regreso. Y los israelitas también se hubiesen desanimado y ellos hubiesen dicho, estamos viendo que aquí hay gigantes, estamos viendo que aquí están más fuertes que nosotros, y entonces ellos se iban a desanimar e iban a regresar por esa vía corta donde habían atravesado. Por esa razón el Señor no los introdujo en esa vía corta de Egipto y atravesar Canaán, sino que los metió por el desierto para que ellos aprendieran a depender totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Ahora, ¿por qué nos introduce el Señor en los desiertos? Número 1, para depender de Dios. Dios llevó a Israel por el camino del desierto donde dependían completamente de Él. ¿Sabes? En el desierto nadie sobrevive a menos que tengan agua, que tengan alimento y que tengan una sombra. ¿Quién atraviesa un desierto y no lleva agua? Cuando atraviesan el desierto tienen que llevar agua, tienen que llevar alimento y necesitas una sombra. Y aquí lo interesante, te voy a decir por qué razón Dios nos introduce en los desiertos. Porque el Señor nos quiere dar de su protección, nos quiere dar su cuidado, nos quiere llevar a que podamos entender que sin Él no podemos hacer nada. 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 La protección de Dios se hizo evidente en la forma de una nube. Tú recordarás que imagínate, yo te decía, en un desierto nadie sobrevive si no lleva agua, si no lleva alimento y si no tiene una sombra, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que había una nube que los estaba protegiendo, que los cuidaba, los guardaba de ese sol. Y cuando el pueblo, los israelitas, se salían de esa nube, ¿sabes qué? Eran afectados por las inclemencias del tiempo, por calor, no tenían alimento, les daba el sol. O sea, esa nube en las mañanas, esa nube, esa columna de nube era para protegerlos. Y en la noche había una columna de fuego que los guardaba del frío, los guardaba de todo, aún de los animales. Y la Biblia dice que el Señor era su presencia que los estaba guardando y mostraba su poder a través de esa nube en la mañana y esa columna de fuego en la noche. Tú recordarás que el Señor les dio agua de la peña. El mismo Señor dice que Él es nuestra fuente, Él es nuestra agua. Y al pueblo, a los israelitas, el Señor les había dado, cuando tenían sed, les dio el agua, les sacó agua de la roca. Cuando tenían hambre,
El Señor del cielo cayó pan, cayó ese maná. Cuando querían más de comer, querían carne, Dios les dio las codornices y se las envió. Nunca los dejó. Y sabes, eso nos habla de que el Señor siempre vio por ellos, pero el Señor lo que quería era mostrarse como ese Dios que sustenta, ese Dios que no podemos estar sin Él, que dependemos de Él. Y por eso el Señor hizo que el pueblo de Israel atravesara por el desierto para que aprendiera a depender absolutamente de Dios, ya no de Egipto. Si el pueblo hubiese atravesado Egipto y por la tierra de los filisteos, y al ver los gigantes se hubiesen desanimado y hubiesen regresado a Egipto y hubiesen dicho: ahí tenemos las cebollas, los ajos, ahí tenemos comida, ahí tenemos la protección, ahí tenemos una casa, ahí tenemos todo. Es un trabajo duro, pesado, somos esclavos, pero tenemos todo. El pueblo de Israel estaba dependiendo del hombre. Y sabes, el Señor tuvo que matar la dependencia del hombre, porque dependía de otro hombre. Y Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Que aprendamos a depender de Él. Ellos no se atrevían a salirse de esa nube de protección divina. ¿Sabes por qué? Porque corría el riesgo de morir. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Por eso ellos dijeron: estamos en el desierto, pero el Señor nunca les dejó, nunca los dejó, nunca, nunca, nunca. Y aquí lo tremendo de todo es de que por esa razón el Señor los llevó por el desierto. Estaban a 2 semanas para poder entrar a la tierra, pero el Señor dijo: no, los voy a introducir al desierto. Tú te encuentras en un desierto, estás pasando por desiertos en tu hogar, en tu economía, tienes problemas con tus hijos, con tu esposo, con algún familiar, tienes problemas financieros, en tu cuerpo hay una lucha, problemas con el trabajo, con el jefe, con X persona, o no sé. Estás pasando por algún desierto. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Dios quiere hablarte y te quiere decir por qué razón te encuentras en un desierto. Porque quiero hablarte. Y mi hijo ha estado ocupado. Mi hija ha estado ocupada, escuchando otras voces y dependiendo de una cosa, de una persona, pero no de mí. Otra de las razones por las cuales el Señor nos lleva al desierto es porque Él quiere probar nuestro corazón. Él quiere probar tu corazón. Como ya mencionamos anteriormente, el desierto representa en forma figurada las pruebas de la vida. Las pruebas de la vida. A veces hay pruebas que llegan a nuestras vidas, pruebas que llegan, pero que llegan de una forma sin que nosotros las busquemos, ¿verdad? Simplemente se presentan y tenemos que enfrentarlas. Pero hay otras, uno mismo a veces se mete en problemas por no hacer las cosas como Dios manda. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero de cualquier forma, las pruebas nos enseñan algo. Ya sea que te lleguen esas pruebas o que tú mismo te los hayas provocado por no hacer las cosas como Dios pide. Pero de cualquier forma, estas pruebas nos enseñan algo.
¿Qué nos enseñan? Ya sea para corregir una mala dirección o para subir ese nivel espiritual. Wow, o sea, que de todas maneras, si estás en un desierto, hayas entrado voluntariamente o simplemente te encontraste en ese desierto por las decisiones que tomaste o por lo que haya sido, de todas formas, Dios nunca te deja. ¿Sabes? Porque tú eres su amado, eres su amada, eres especial. Dios cuida de ti y quiere que aprendas a depender de Él. Ya no del hombre, ya no dependas de papá, de mamá, ya no dependas de tu esposo, ya no dependas de tus hijos, o sea, ya no quiere que tú pongas tu mirada en el hombre. No dependas de tu trabajo, no dependas de lo que tienes. Pon tu mirada en el Señor. Nuestros ojos puestos en el Señor. Dependencia total a nuestro Dios. Estás a punto de tomar una bendición, de que te llegue la bendición, pero el Señor dice, espérame tantito. ¿Estás confiando más? ¿Estás confiando, estás dependiendo de ese hombre que te dijo algo, de ese dinero que estás esperando? ¿Estás dependiendo de que? No, depende de mí. Los desiertos, recuerda, somos llevados en ese desierto para escuchar la voz de Dios. Porque en un desierto tú no te vas a distraer. No hay muchos distractores. La Biblia dice que somos llevados al desierto para ser probados en nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Yo cuando leí esta palabra, estos versículos, dice para humillarme, para probarme, para humillarme. ¿Qué significa eso, Señor? ¿Acaso me quieres humillar? ¿Me quieres avergonzar? Los desiertos que uno pasa, ¿para qué es? Pero buscando esta palabra, fíjate, esta palabra, lo que se traduce aquí como humillarte, en hebreo hay una palabra que es anán, que significa llevar a un proceso de humildad. A un proceso de humildad. ¿Sabes? Las pruebas no son para humillación. Lo que tú pasas, las pruebas que tú enfrentas, que tú tienes, no son para humillación, sino son para formar la virtud de la humildad. ¿Cuántos nos hacen falta humildad? ¿Cuántos? Y sabes, muchas veces las pruebas vienen cuando el Señor toca, escucha bien, cuando el Señor toca nuestras necesidades básicas, ¿como cuáles? Como el alimento, como el vestido, como la vivienda. Los israelitas, escucha, estaban tan acostumbrados a que el faraón les cubriera todas sus necesidades. Por supuesto que a cambio de un trabajo forzado, ¿verdad? Pero ellos estaban acostumbrados que el faraón les suplía todo. Aunque ellos sabían
que eran esclavos y eran oprimidos día a día. Pero como el faraón les cubría todas sus necesidades, estaban felices seguramente ahí, entre comillas, ¿verdad? Pero ahora, en el desierto, el Señor los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra de bendición. Pero para tomar esa tierra de bendición, Dios los introdujo, los llevó por el desierto, para que ya no dependieran del faraón, sino ahora dependieran de Dios. Ellos tenían que aprender a confiar en Dios, en lugar de descansar en la provisión de Egipto. Recuerda, Egipto es esclavitud. Y en Deuteronomio 8 dice: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y su ropa, dice la palabra, que no se gastó, ni se hinchó sus pies durante esos 40 años. Dios los sustentó, Dios les dio, ese calzado les sirvió para el tiempo que estuvieron en el desierto, para esos 40 años. ¿Sabes? Al estar acostumbrados a que sus necesidades fueran cubiertas, es como el esclavo que llega a desarrollar una relación con su amo y lo llega a amar tanto, lo llega a apreciar. ¿Por qué? Porque el esclavo está para su amo y tiene una dependencia. Pero eso precisamente era lo que Dios quería romper a su pueblo. Y a través de ese desierto, Israel tenía que aprender a ver a Dios como su dependencia, a no ver Egipto como su fuente de sostenimiento, sino que tenía que aprender a depender de Dios como su verdadero proveedor. Dios es tu verdadero proveedor. No es tu pensión la que tienes mensual o constantemente te dan, no es la ayuda de tus hijos, no es la ayuda de una, no sé, de alguna asociación o de... No. Y los israelitas sabían que estando en Egipto tenían todo, porque el faraón les proveía todo a cambio de un trabajo forzado. Pero Dios, que nos ama tanto, que ama a su pueblo, ¿sabes? Los introdujo al desierto para que ahora no dependieran del brazo humano, sino que aprendieran a depender de Él como ese Dios, su verdadero proveedor. Y el Señor te está diciendo: yo te introduzco a un desierto para que aprendas a depender de mí. Así que número 1, ¿por qué el Señor nos lleva al desierto? Número 1, para depender de Él. Número 2, para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Pero recuerda que el desierto es donde Dios te quiere hablar. Pero también Dios te lleva al desierto. ¿Sabes? Somos llevados al desierto como con disciplina, para disciplina. La Biblia dice que el Señor también llevó a Israel al desierto como disciplina. Dice en Deuteronomio 8 y el versículo 5: por tanto debes comprender en tu corazón que Jehová tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Así como un hombre disciplina a su hijo. La disciplina no debemos de verla como un castigo.
La disciplina no la debemos de ver como un castigo, sino es como el atleta que es entrenado, como el atleta que tiene que tener esa disciplina, ese entrenamiento. Y ese entrenamiento nos lleva a aprender a vivir en el orden de Dios. Entonces tú sabes que un atleta se tiene que preparar, tiene que tener disciplina. Y la disciplina y el entrenamiento nos van a llevar a aprender a vivir en el orden de Dios. ¿Y para qué vivir en ese orden? Para que podamos obtener la bendición de Dios. Así que no solo es importante recibir la bendición, sino también debemos de aprender a cómo mantener esa bendición. La palabra de Dios nos dice que Israel fue llevado al desierto para darles allí la ley. O sea, que es la instrucción de cómo tenían ellos que vivir, de cómo ellos tenían que conducirse, de cómo tenían que vivir para que les fuera bien en la tierra, que Dios les iba a dar, que iban a poseer. Para eso, imagínate que Dios te da una bendición, pero si tú no tienes disciplina, si no recibes disciplina de cómo estás haciendo las cosas, ¿sabes qué? Esa bendición tú la puedes echar a perder. Y Dios te va a dar una bendición, Dios te va a dar esa bendición tan grande, pero también te va a enseñar a cómo mantener esa bendición, si no lo echamos a perder. Así que el desierto es para ser disciplinados, para ser corregidos. El desierto es para poder oír la voz de Dios, para depender de nuestro Dios. Pero en el desierto también es donde Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a hablar a tu corazón. Hay momentos que se vienen desiertos en nuestra vida, pero son consecuencia de nuestra desobediencia, ¿verdad? Por ejemplo, un caso fue la esposa de Oseas, que dice la palabra que Gomer creo que era, dice que le fue infiel a su esposo, a Oseas. Y el profeta describe que será llevada al desierto como una lección para llevarla al arrepentimiento. Para llevarla al arrepentimiento. La infidelidad de la mujer de Oseas, de Gomer, era una figura del pueblo de Israel, de la traición de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había ido a la idolatría. Dice que era como un adulterio espiritual que Israel había tenido. Después de que Dios le había dado todo, después de que Dios le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo voy a ser tu Dios, el cual me adorarás y ante él solamente te inclinarás, pero no. Israel se desvió. Y la Biblia te habla acerca de que la esposa de Oseas, Gomer, le fue infiel. Y el caso de esta mujer de Gomer era como el ejemplo que el Señor estaba dando o nos estaba diciendo. Así el Señor estaba describiendo que era el pueblo de Israel, que así le fue infiel. Y por esa causa fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para que aún mostrándole su condición de pecado se pudiera arrepentir. El desierto representa el castigo que recibirá Israel por su traición a Jehová. Y en Oseas capítulo 2, versículo 13, escucha, fíjate, está muy claro aquí este pasaje.
dice, y voy a castigar, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. ¿Sabes? A veces Dios expone a nuestros ídolos para que veamos que no podemos confiar en ellos. Tú no puedes confiar en las riquezas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú confías, tú pones tu confianza en el dinero, entonces va a llegar que podamos perder las riquezas que tenemos. Por eso no podemos poner nuestra confianza en el dinero. Tú no puedes poner, porque dice la palabra que son como esos ídolos. Y Dios va a exponer cuáles son tus ídolos. Hay muchos que tienen ídolos. Dicen, no, yo no le adoro a un santo. No significa adorar, humillarte, inclinarte ante un santo. La semana pasada yo hablaba acerca de Baal y lo que representaba, y representaba lo que era el materialismo. Y sabes, hay muchos que se inclinan, por ejemplo, a sus negocios, el dinero lo es todo. Es lo que dicen, ¿verdad? En esta vida el dinero lo es todo. Pero sabes también, te habla de que cuando nosotros también ponemos nuestra confianza en el dinero, nosotros lo podemos perder hasta quedarnos sin nada. He visto casos de personas que han puesto toda su confianza en el dinero. Y sabes, y han tenido mucho, pero como han hecho un Dios el dinero, lo han perdido todo. Hay otras personas que sus hijos son sus ídolos. Y estos hijos después se vuelven en contra de los padres. También he podido escuchar casos donde la madre idolatra a su hijo. Oh, quien ni me toques a mi hijo. Mi niño, mi niña es guau, es mi ídolo. Pero llega un momento donde esos hijos se rebelan y se vuelven dolor de cabeza para los padres. O para unas mujeres, su esposo es su ídolo. O hombres que idolatran tanto a su esposa y es su ídolo, ¿verdad? Pero lo tremendo de eso, cuando ha pasado que hombres o mujeres ponen sus ojos y que en el hombre, ¿sabes qué pasa? Que pueden verse engañados. Pueden verse engañados o abandonados. O abandonados, que le fueron infieles. Fíjate, en Oseas capítulo 2 dice, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos, y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Oh, aquí te está hablando de la esposa de Oseas, que le fue infiel a este profeta. Y yo te estoy diciendo que era como una representación. Este caso era porque el Señor estaba hablándole a su pueblo de Israel. Tú, Israel, lo que hiciste fue, y déjame decirte que esta palabra es para nuestros días, para nosotros. Tú que dices, oh, voy a acercarle un camino con espinos para que nadie toque, para que nadie agarre a mis ídolos, a mis hijos, a mi esposa, a mi dinero, wow, mi empresa, oh, voy a acercarle.
voy a rodearle, le voy a levantar. Pero se va a dar cuenta que va a ser desolada, que no va a haber nadie que esté ahí para levantarle, que no va a haber nadie ahí que pueda, porque dice aquí la palabra, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Todos te van a dejar, todos se irán, a menos que nosotros pongamos nuestros ojos a nuestro Cristo, a nuestro Dios. Y eso es lo que está haciendo el Señor en nuestros días. Dios va a hablar a tu corazón. En este momento el Señor está hablando a tu corazón. En este momento Dios está hablando a tu corazón. ¿Por qué hace todo esto Dios? ¿Por qué? No es para avergonzarte, sino más bien por misericordia, para que regresemos a Él, para que entendamos que nuestra única esperanza y nuestro único consuelo es Dios. Es Dios. El desierto no solo es un castigo, sino que en medio de ese desierto, en medio que Dios usa para atraernos de regreso a Él. Es el medio para atraernos. Porque solamente en un desierto es cuando prestamos oídos, cuando escuchamos la voz de Dios. En medio de un desierto, cuando ya no te quedan fuerzas, cuando ya sientes que tu boca se seca, que ya no tienes agua. En medio de ese desierto, déjame decirte que es cuando tú clamas al Señor, cuando tú le dices: fuente de agua viva, te necesito, mis huesos están secos, necesito de ti. Es cuando empezamos a clamar, como dice la palabra, como el siervo brama por las aguas. Así necesitamos de Él, así lo necesitamos. El propósito del desierto es para llevarte a la restauración. Y voy a terminar. Hay un desierto voluntario. Y este desierto, el desierto voluntario, a ese desierto nosotros podemos ir por las buenas o por las malas. Tú puedes ir por las buenas o por las malas. Las pruebas de la vida nos llevan al desierto para aprender lo que debemos aprender. Como la esposa de Oseas, que se quedó sin... Sus amantes ya no estaban. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde estaban? Y ella dijo: voy a ir a mi esposo. Voy a regresar a mi esposo. Y estaba hablando de que ella decía: voy a regresar con mi esposo, con Oseas. Y estaba hablando del pueblo de Israel. Es lo que el Señor está hablando hoy en día a nosotros. Vuélvete a Él. Así que al desierto podemos ir por las buenas o por las malas. Pero el desierto nos lleva para que nosotros podamos aprender lo que debemos aprender. Ya sea que vayamos voluntariamente al desierto, a la soledad, al silencio, para buscar la voz de Dios. ¿Sabes? Termino diciéndote que la mejor forma de ir al desierto es voluntariamente. Sí. Si buscamos a Dios en ayuno, si buscamos a Dios en oración, apartándonos del ruido del mundo, vamos a poder escuchar la voz de Dios, vamos a poder escuchar la dirección de Dios, vamos a saber cuál es su revelación.
La Biblia te habla, por ejemplo, que Jesucristo fue al desierto voluntariamente. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo y que ahí Jesús durante 40 días que estuvo en este desierto, dice que fue preparado para comenzar su ministerio. Voluntariamente. Fue preparado para comenzar su ministerio. La mejor forma de ir a un desierto es voluntariamente. No voluntariamente a la fuerza, sino voluntariamente, donde nosotros le decimos, sí, Señor. También la Biblia te habla acerca de que quien fue al desierto fue Juan el Bautista. Dice la Biblia que él llevó una vida apartada en el desierto. Y desde ahí él dice que preparaba el camino para el Mesías. Él preparaba el camino para el Señor. Wow. Midbar. Y esta palabra en hebrea es dabar, que significa hablar. Dios te lleva al desierto porque quiere hablarte. En un desierto es alguna que otra roca, arena, está desértico, pero ahí es donde el Señor te quiere hablar. El Señor llevó a Moisés al desierto, en ese Midbar, y le habló en una zarza ardiendo. El Señor llevó a Elías en el Midbar y le habló en ese silbo apacible. Y Dios te lleva a ti y a mí, nos mete en un desierto para oír su voz, donde no hay distractores, donde no hay nada que nos pueda inquietar, llamar la atención. Solamente Él. Y en un desierto tenemos que aprender a depender de su divina providencia, depender de su amor, de su bondad, aprender a depender solamente de Él, de su pan del cielo, de su agua, de la roca, de la peña, de su presencia como esa nube en la tarde cuando está el sol muy fuerte, y en la noche en esa columna de fuego donde te libra de ese frío tan seco. Aprendamos a depender de Él. Amén. Dios te lleva al desierto. Escucha bien, eso que nunca se te olvide. Dios te lleva al desierto para hablar contigo, para hablarte y tú puedas escuchar su voz. Aprende a depender de Él para probar tu corazón, y también, sabes, Él te lleva al desierto para disciplina, pero también para hablar a tu corazón. Wow. Es mejor un desierto voluntario, donde Dios nos está preparando y donde Dios le decimos, sí, Señor, aquí estoy, dispuesto para que hagas conmigo lo que tú quieras. Y por último te voy a leer Jeremías capítulo 29, en el versículo 12. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado.
y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. ¿Sabes? Dios no te va a dejar. Dios no nos va a dejar. Dice, porque ustedes me van a invocar. Ustedes ahí en medio de su desierto me van a invocar y vendrán a suplicarme. Y la Biblia no dice, y yo cerraré mis oídos. No, dice, y yo los escucharé. En medio de tu desierto. ¿Sabes? El pueblo de Israel estaba en un desierto, clamaban por agua, tenían hambre, y Dios siempre les respondió. Dios siempre les escuchó. Y lo mismo el Señor hace contigo. Cuando tú clamas, el Señor no te deja desamparado. En medio de tu desierto, Él es el que está ahí. En medio de tu desierto, crees que, Señor, ¿por qué me abandonaste? Mira, estoy con los problemas hasta el cuello. Mira, Señor, aquí. Y el Señor dice, yo estoy aquí contigo. Yo no te he dejado. Y Jeremías, acá en este pasaje que acabamos de leer, dice, ustedes me van a invocar y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Sabes, si estás pasando por un desierto, el Señor dice, yo te escucharé, yo no te voy a dejar. Pero lo único que pide el Señor es que te humilles. Lo único que pide es de que escucha su voz. Deja de depender del hombre. Deja de depender del hombre y aprende a depender de mí. Depende de mí. Yo soy tu Dios. ¿Sabes? Hay mucha gente, tristemente, que ha dejado de depender de Dios. Mucha gente, hemos escuchado mucho que mucha gente lo que aprendió, lo que recibió desde un púlpito, cuando se congregaban, hay muchos que ya no están tomando la palabra y llevándola en práctica. Muchos se volvieron a su vida pasada. Muchos tienen una vida donde ahorita le deslumbra las cosas materiales. Pero sabes, Dios, aquellos que dependían de las cosas y no de Él, fueron llevados a un desierto. Y muchos se quedaron en el desierto. No pudieron, dice la palabra, que no pudieron entrar a la tierra de bendición. Porque ahí se quejaron, porque ahí murmuraron, pero no hubo arrepentimiento, sino una nueva generación. Los hijos de aquellos que estuvieron en el desierto fueron los que pudieron entrar a esa tierra. Aprendamos a oír la voz de Dios y a depender de Él. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos y yo no sé si tú estás pasando por ese desierto. Que tú le puedas decir, Señor, yo estoy pasando por un desierto, pero yo quiero aprender a depender de ti. Yo quiero, Señor, a confiar en ti, Señor. Ayúdame en esta hora. Ayúdame, Señor. Me he sentido seco, me he sentido sin fuerzas, me he sentido, Señor, árido en mi vida, Señor, por ese desierto que estoy pasando, que estoy atravesando. Pero ayúdame, Señor, porque a veces pareciera que sobrepasa lo que estoy viviendo, sobrepasa y siento no poder. Pero tú eres fiel, Señor, porque tu palabra dice que aun cuando clamemos, tú nos escucharás, tú nos oirás, Señor, y tú nos levantarás de esa condición en la que nos encontramos
Tú nos vas a sacar y nos vas a levantar. Pero tenemos que aprender a oír tu voz, a escuchar tu voz. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Si en nuestra vida ha habido tantas distracciones, perdónanos, Señor. Perdónanos, vamos, dile, perdóname, Señor, porque he escuchado y he prestado atención a las distracciones. Hay muchos que sus distracciones hoy en día son las redes sociales, son las series, la televisión. Invierten mucho tiempo y de lo que estén invirtiendo su vida, de esos van a estar recibiendo, de eso están llenos y se van a aparecer y van a empezar a tener esa forma. Pero hoy te digo, deja a un lado, haz a un lado, apaga el televisor, concéntrate en Dios, busca a Dios, dice la palabra, que mientras Él pueda ser hallado, que lo busquemos. Y hay muchos que se encuentran que en un desierto y se sienten vacíos, se sienten huecos, pero es el tiempo en que el Señor está diciendo, yo quiero hablarte. Y por eso he sentido la necesidad de llevarte, de introducirte a un desierto para hablarte. El Señor nos quiere hablar. Es cierto que tienes conflicto, es cierto que tienes dificultades, que tienes problemas. Quizás estás pasando por un tiempo de separación. Quizás has derramado lágrimas. Quizás has pasado por tragedias. No sé, a lo mejor ha habido varias muertes en tu casa, familiares, con todo lo que uno está viviendo. Has pasado por crisis, has pasado por pérdidas, momentos difíciles, tiempos difíciles que has atravesado. Estás pasando por un desierto. Sin embargo, el Señor dice, el desierto es un lugar sagrado. ¿Sabes por qué? Porque ahí yo te voy a hablar. Ahí es donde yo te aparto. Ahí es donde yo te aparto, donde ahí me prestas atención, donde yo puedo hablarte, porque no hay distractores. Así que por eso los hijos de Dios podemos decir gloria a Dios por los desiertos que vivimos, que pasamos. Son sagrados y el mismo Jesús voluntariamente fue al desierto. Y ahí comenzó su ministerio. Después de que salió ese desierto, salió empoderado. Oh, muchos van a salir empoderados de ese desierto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquellos que están atravesando este desierto y sienten no poder ahora, Señor, efectivamente no pueden, porque ya no dependen de sus fuerzas, ya no dependen de las personas, ni de lo que tienen, ni de lo que poseen, porque ahora reconocen que depende de ti, Señor. Dependemos de ti, aprendemos a oír tu voz, Señor. En medio de ese desierto escuchamos tu voz. Háblanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a ser humildes para decir, sí, Señor. Sí, Señor, aquí estoy en este desierto y saldré victorioso gracias a ti, porque ahora he aprendido a escucharte, a hablarte y a escuchar tu voz. El Midbar es un lugar donde Dios te habla. Aprende a escuchar. Dile, heme aquí, Señor. Yo escucho tu voz. Habla. Porque quiero tu dirección y eso es lo que voy a hacer, Señor. Tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow, amén. Seguramente hay personas que nos ven por primera vez y necesitan a Cristo en su corazón. Hoy quiero hacer una oración contigo y decirte,
que Cristo quiere morar en tu vida. Si tan solo le dices, sí Señor, te recibo. Y si tú quieres hacer esta oración conmigo, solamente repite. Dile, Padre, aquí estoy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Y te pido, Señor, que me des una nueva oportunidad. Te pido, Señor, que vengas a mi vida y que seas el Señor, el dueño de todo mi ser. Te acepto, te recibo en mi corazón y gracias porque hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador y te recibo en mi corazón y gracias por amarme. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque ahora sé que soy tu hijo. Y yo sé también que si algo pasa en este momento, algo me llegase a pasar, yo sé, Señor, que mi vida no está perdida, sino que me encuentro contigo. Gracias te doy a ti la gloria y a ti la honra. Y que tu paz sea sobre mi vida, sobre mi familia, toda mi casa. Tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú que nos escuchas por primera vez o nos sintonizas, yo quiero decirte que si hiciste esta oración, tú necesitas 4 cosas en tu vida. Número 1, orar. Orar es platicar. 5 o 10 minutos que lo puedas hacer todos los días, que platiques con Dios. Eso va a ayudarte muchísimo, va a edificar tu vida. Número 2, si tú tienes una Biblia en casa, yo quiero que busques como a la mitad de la Biblia el Evangelio de Juan, que busques San Juan y empieza a leer un capítulo diario. Va a ser bueno para que empieces a crecer y tu fe vaya creciendo. Número 3, si tú estás aquí en Veracruz, te esperamos, tienes las puertas abiertas a nuestra congregación que se llama Sin Límites y nos encontramos en el Hotel Quirios y los domingos a las 11 de la mañana, ahí tenemos nuestras reuniones y te vamos a esperar y nos va a dar un gusto que tú puedas estar con nosotros. Pero si nos visitas, también va a ser un gusto. Y si estás en otra ciudad, bueno, yo te invito a que busques una iglesia cristiana que donde puedas congregarte. Pero número 4, lo que acabas de recibir hoy, compártelo a otras personas. Compártelo a otras personas. De verdad, no hay como lo que en este momento Dios te dio. Fue un regalo. Fue un regalo maravilloso. Es como que abres un cofre y empiezas a ¡wow! O sea, y que tenga tantos tesoros y de repente que tú digas, esto es todo para mí. Y el Señor dice, compartes, hay demasiado, hay mucho. Da para que te sea multiplicado. Así que 4 cosas: oración, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, congrégate, es bien importante, y comparte tu testimonio. Comparte tu testimonio, lo que has recibido, ¿sabes qué? Empieza a extenderlo. Háblale a otros de Cristo, porque Dios se va a glorificar cuando tú das testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida. Amén. Amada iglesia, qué honor y qué privilegio es el poder compartir la palabra, pero también el saber que si este mensaje ha edificado tu vida y tú puedes compartirlo a otras personas, de verdad, todos estamos haciendo la labor que Dios nos pidió de poder evangelizar, de poder llevar este mensaje. Yo siempre le doy a dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder hablar, de poder predicar, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría si uno no tiene voz, ¿verdad? Pero Dios, yo sé que no me veo así sin voz, en el sentido de que Dios nos quiere llevar. Para eso hemos sido
llamados para predicar. Y un predicador, una persona que no hable la palabra, o sea, entonces tú y yo hablamos la palabra y a través de compartir edificamos el reino, lo extendemos y Dios es glorificado. Amén. Esperamos que haya sido bendecido a través de ese tiempo de reunión, y no olvides que Dios tiene lo mejor para tu vida. Que pases una linda noche. Dios te guarde, te bendiga, toda tu casa reciban sanidad, libertad. Dios está en sus vidas. Y recuerda, este domingo a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios, nos vemos para estar con nuestro amado Espíritu Santo. Bendiciones. Chao.